Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición que hoy podamos compartir la bendita palabra del Señor. Por lo que les suplico de que nos pongamos todos en comunión con el Señor y oremos al Señor para que el Señor nos hable a través de su palabra. Amado Padre, agradecemos todo tu amor, agradecemos toda tu bondad, agradecemos tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Señor, suplicamos esta noche que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y hay aquellos cambios, Señor, que tú deseas en nosotros para que tu nombre sea glorificado. Háblanos, Padre, a través de esta prédica. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Esta noche estaremos compartiendo acerca de Habacuc. El libro de Habacuc es uno de los profetas menores. Habacuc ministró al pueblo de Israel aproximadamente 600 años antes de Cristo. Pero déjenme contarles, hermanos, que Habacuc vivió en tiempos terribles de pecado del pueblo de Israel. El Señor una y otra vez había hablado al pueblo de Israel para que se arrepintiesen de sus pecados. Pero el pueblo de Israel no quería nada con Dios, a tal grado que se corrompió todo, la sociedad y aún la fe. Habacuc le dolía a su corazón al ver cómo el pueblo de Israel estaba en constante pecado. Lo interesante de este libro es que Habacuc no se dirige a Israel, sino que Habacuc, en este libro, Habacuc se dirige directamente a Dios. El profeta se dirige directamente a Dios, no al pueblo, sino a Dios en oración. Y yo quiero, hermanos, que me acompañen al versículo 2 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2 dice así la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Hermanos, Habacuc se dirige al Señor al ver la situación de un pueblo pecador. Y Habacuc se encuentra perplejo, confundido, debido a los pecados de Israel y el silencio de Dios. Es por eso que aquí leemos en estos versículos: ¿cuándo, Señor, escucharás mi oración? ¿Hasta cuándo, Señor, tú escucharás mi oración? Quizás usted y yo nos identificamos con el profeta Habacuc al ver la situación social, la situación religiosa que se ha ido corrompiendo cada día más. Habacuc decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me escucharás? ¿Cuándo terminará la violencia? ¿Cuándo acabará tanta injusticia, Señor? ¿Hasta cuándo? Este hombre se dirige a Dios desesperado, buscando una respuesta de parte del Señor. Habacuc dice en estos versículos: delante de mí, Señor, delante de mis ojos hay pleitos y hay violencia. Y hermanos, el pecado afectaba a Habacuc y consideraba que Dios estaba en silencio. Y quizás tú también has hecho oración al Señor y ves que el Señor pareciera no responder. Vemos en este tiempo una situación social en nuestro país. Niñas que aparecen asesinadas y otras hasta violadas. Y quizás tú como Habacuc digas: Señor, ¿hasta cuándo?
Tú miras a un país lleno de corrupción y tú digas, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y ese era el problema que tenía Habacuc en su corazón. Y luego dice, si usted lee del 1 al 4, dice, Señor, por esa razón es que a nadie es obediente a la ley. Nadie te obedece, Señor. El pecado es tan grande que a nadie pone atención a tu palabra, Señor. Nadie obedece a tu palabra. El pecado era profundo, hermanos. De pronto el Señor responde la oración de Habacuc. Sí, hermanos, el Señor escucha nuestras oraciones y Él nos da respuesta. Quizás no la que nosotros queremos esperar oír, pero el Señor responde. Y yo quiero que ustedes me acompañen, hermanos. Siempre en el primer capítulo, los versículos 5 y 6. Y miren la respuesta del Señor a Habacuc. Mira entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Mire, el Señor va a hacer una obra en vuestros días, que aún se os contare, no creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y usted puede continuar leyendo hasta el versículo 11. Cuando Habacuc escucha esto, hermanos, la obra que Dios promete hacer es una invasión. El pueblo de Israel no entiende, entonces trae una invasión para su pueblo. Una herramienta de castigo para el pueblo de Israel son los caldeos, los babilonios. Esta era la obra del justo juicio de Dios contra el pueblo de Israel que estaba en pecado, que no atendía la palabra de Dios, que se había apartado de su palabra. Dios es misericordioso, hermanos. Y Él nos está dando tiempo. Él les dio tiempo a que se arrepientan. Pero Israel no quería. Israel no quería arrepentirse. Y el silencio de Dios no era más que amor. Porque Dios no quiere que nadie perezca, que todos nos volvamos al arrepentimiento. Pero el pueblo de Israel rechazó la gracia del Señor. Y quizás estamos viviendo en tiempos en que el mundo, la iglesia está rechazando la gracia del Señor. Y es por eso que el Señor envía a los caldeos. Y miren, hermanos, las características de este grupo. La característica del azote que Dios va a usar para castigar a su pueblo, para corregir a su pueblo. Dice que los caldeos son crueles, hermanos. Un pueblo cruel viene para hacer justicia. Un pueblo de hombres crueles, hombres terribles y ladrones. Ellos acechaban todo. El Señor los compara como lobos nocturnos. Como los lobos se reúnen tras su presa para tomarla sorpresivamente. El Señor los compara como águilas. Águilas que devoran rápidamente a su presa. El Señor dice en estos versículos que nadie se salvará, ni el rey ni los príncipes. Todo será asolado. El Señor compara a los caldeos como un huracán. Sí, hermanos, como un huracán que destruye todo. Porque el pueblo no se arrepintió. La respuesta que el Señor le da a Habacuc lo puso de rodillas. Lo puso de rodillas, hermanos. Él no esperaba esa respuesta. Puso de rodillas a Habacuc. Y quiero que ustedes me acompañen a la respuesta.
A lo que él le responde al Señor después de haberle escuchado. Y le dice, no eres tú en el versículo 1:12, no eres tú desde el principio. Oh Jehová, Dios mío, Santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Miren, hermanos, se asustó Habacuc al ver lo que venía para el pueblo de Israel. Se asustó. Y le dice, Señor, tú eres eterno, tú eres desde el principio. Eso es lo que le responde. Tú eres santo, Señor. Y tú has sido nuestra roca de refugio. ¿Cómo puedes usar un pueblo tan malo como los caldeos para corregirnos, Señor? Es verdad, Señor, que hemos pecado. Miren ahora Habacuc. Es verdad que hemos pecado, pero no somos tan crueles ni tan malos como los otros. Señor, si alguien merece ser castigado, son los caldeos, ya no nosotros, Señor. Cambió el discurso Habacuc. Señor, eres muy limpio de ojos para ver cómo atrapan a tu pueblo como peces con una red, o cómo aplastan a tu pueblo como insectos aplastados. Señor, venía cosa terrible para el pueblo de Israel. Oh, que el Señor nos guarde, hermanos, de estar jugando con su gracia, de no caminar en santidad y obediencia, de no querer caminar justamente, porque el Señor al que ama corrige y usa como instrumentos de castigo a personas como los caldeos. Pero Habacuc, hermanos, me llama la atención de este hombre de Dios. Y es algo que es digno de imitar usted y yo. Yo quiero que usted lea el versículo 2 y dice, sobre mi guarda estaré. Después de haber escuchado, él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y veré para ver lo que me dirá y he de responder tocante a mi queja. Después de la queja de Habacuc al Señor, toma una decisión muy sabia. Una decisión que debemos de tomar cada día usted y yo. Ante las injusticias, ante la corrupción, ante la violencia. Habacuc hizo esto. No se sumió en la tristeza ni en la desesperación, sino que recorrió a su fortaleza. Él se fue a orar, a meditar y a esperar en el Señor. Hermanos, linda lección para nosotros. Buscar la fortaleza en el Señor. Por medio de la oración, por medio de meditar su palabra y saber esperar en Él. Habacuc sabía que el Señor estaba escuchando su oración y que pronto vendría la respuesta. Y en efecto, hermanos, la respuesta vino a Habacuc. Y ustedes pueden leer, hermanos, y si ustedes me acompañan, el capítulo 2, versículo 2, del 2 al 3 dice, y Jehová me respondió y dijo, miren, el Señor responde a nuestras oraciones. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, dice el Señor, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin
y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Miren la respuesta del Señor. El Señor le dice a Habacuc: tengo un plan y un calendario. No tengas pena. No se ha salido del control la violencia, la corrupción, el maltrato. No. Yo tengo un plan, le dice el Señor a Habacuc, y tengo un calendario. Todo va a ser a su tiempo. Todo será a su debido tiempo. De modo que no te impacientes. Si tú has orado al Señor, si tú le has suplicado al Señor, el Señor te dice esta noche: yo tengo un tiempo. Yo tengo un calendario. No te impacientes. El Señor escucha, hermanos. No nos impacientemos cuando creamos que Él no escucha nuestra oración. Y el Señor le dice: escríbelo en las tablas para que vean todos que lo que digo es verdad. Era verdad, hermanos. Dios ya había tomado como decisión y como instrumento de juicio contra Israel por su desobediencia a los caldeos. No iba a fallar, hermanos. Porque Dios al que ama corrige, y Dios amaba a esa nación. Dios ama a esa nación. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Y Él quiere que vivamos en santidad, vivamos en obediencia. Pero hermanos, aquí hay algo muy lindo. Vea el versículo 4 y lo vamos a dividir en dos partes, en dos grupos de personas. Dice el versículo 4, capítulo 2, he aquí, aquel cuya alma, escuche bien, hermanos, aquel cuya alma no es recta y es orgulloso, le vienen 5 ay. Escríbelo, le dice él, en tablas, para que todos vean que es verdad lo que digo. ¿Escuchó bien? 5 hay para aquellos que su alma no es recta y su corazón está lleno de orgullo. Y esos hay usted los puede encontrar, por ejemplo, el versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es, versículos el 6. Hay de los que extorsionan, hermanos. Búsquelo usted. Búsquelo. Hay de los que extorsionan, que bajo amenaza de muerte se hacen ricos. Hay de esos, dice el Señor. Hay de aquellos que no caminan rectamente y su corazón se hace llena de orgullo. Para estos es esta palabra. Hay de los que extorsionan y bajo amenaza de muerte se hacen ricos. Segundo hay de los codiciosos que explotan injustamente a otros. Ese es versículo 9. Hay del que se hace rico explotando injustamente a los pobres. Hay de los empresarios que cada vez quieren ser más ricos y más ricos y más ricos y explotan a los pobres. Tercer hay de los tiranos que construyen ciudades por medio del derramamiento de sangre y trabajo forzoso. Versículo 12. Hay de esos grandes países, poderosos países, para conservar su economía. De los países pobres arman guerras y se hacen ricos de eso. Hay de esos, dice la palabra del Señor. Cuarto, hay de los que embriagan a los demás, porque también beberán de la copa de la ira de Dios. Eso lo puede leer en los versículos 15 y 17. Hay de aquellos que embriagan a su amigo, a su compañero, para ver su desnudez. Hay de aquellos que viven en borracheras y actos sexuales. Hay de aquel que le da de beber a su amigo.
para ver su desnudez. Quinto ay de los idólatras. Esto va para los idólatras. Ay de los idólatras que toman un palo, lo cubren de oro y le llaman Dios. Ay de ellos, dice el Señor. Pero hay una esperanza, hermanos. Hay una esperanza, y volvamos al versículo 4, solo que en su segunda línea dice: mas el justo por la fe vivirá. El Señor le asegura a Habacuc 3 cosas importantes, hermanos. 3 cosas que para usted y para mí va a ser de gozo esta noche. 3 cosas que nos permite agradecer la bondad de Dios en medio de la violencia, en medio de la perversión, en medio de la corrupción. Y vamos a ver cuáles son esas 3. Y esa palabra es para usted, si usted es justo delante del Señor. Y la palabra número 1 es: el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. El justo por la fe vivirá. Podrá ser terrible la corrupción, podrá ser grande la violencia, pero usted y yo debemos de aprender a confiar en Jehová nuestro Señor. Usted y yo debemos de confiar en que Él nos librará y nos cuidará si andamos con un corazón recto y humilde delante de Él. Segundo, versículo 14. La tierra será llena de la gloria de Jehová. Hermanos, miren qué bendición. La tierra será llena de la gloria de Jehová. Algún día se acabará la corrupción, algún día se acabará la violencia y toda la tierra, escúchenlo bien, versículo 14, toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. Aquel que niega al Señor y muere, algún día se le abrirán los ojos y verán y descubrirá que hay un Dios todopoderoso. Todo mundo verá la gloria de Jehová. Tercero, para los justos, para el que confía en el Señor, para que el que anda humildemente delante del Señor, dice el versículo 20, Jehová está en su templo. El Señor está en su templo, hermanos. Y a Él no se le ha salido nada de las manos. Él es soberano y todo lo tiene bajo su control. Aleluya, hermanos. Habacuc, al escuchar esto, según el capítulo 3, dio poemas de amor y de alabanza y adoración al Señor. Porque el justo por la fe vivirá. Porque la tierra será llena de la gloria de Él. Y porque el Señor está sentado en el trono, Él está interesado en usted y en mí. Veamos el versículo 3. Miren lo que contempló Habacuc. Capítulo 3, en el tercera línea dice, su gloria, la gloria del Señor, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor del Señor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba el poder de Dios. Oh, hermanos, usted y yo podemos confiar que veremos el resplandor del Señor. Y la tierra, sus labios, después de ver todas estas situaciones, nuestros labios se llenarán de alabanza para el único Dios que está sentado en el trono de su gloria. Hermanos, el resplandor fue como la luz. Y dice la Biblia, y rayos brillantes salían de nuestro Dios todopoderoso. Porque ahí estaba el poder. Dios es fiel. Dios es fiel.
Usted y yo podemos confiar en la fidelidad del Señor. Despierte. Usted y yo podemos confiar en la fidelidad del Señor. Mire lo que dice acá. Y al escuchar ese canto que oye al fondo, el versículo 17 es un versículo, hermanos, con el que finaliza Habacuc. Este versículo, hermano, representa una de las más grandes confesiones de fe que se hallan en la Biblia. Y dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque le falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Escuche bien, hermanos. Aunque todo a mi alrededor, hermanos, falle. Eso está diciendo Habacuc. Aunque todo alrededor de mí falle. Aunque los campos, las viñas, los rebaños, el ganado, con todo eso dice. Mire el versículo 18. Con todo yo me alegraré. El justo vive por fe. Con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Yo no me gozo por las circunstancias, yo no me gozo por lo que tengo, yo me gozo en el Dios de mi salvación. ¿Cuál es su gozo esta noche, hermanos? La palabra nos invita a que nos gocemos en el Dios de nuestra salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, aunque usted y yo veamos corrupción, la violencia sea extrema, aunque, como dice el Habacuc, aunque los campos, las viñas, el rebaño, el ganado, aunque todo se acabe, hermanos, el Señor es fiel. Él ha sido fiel. Él es fiel y Él será fiel. Él es fiel. El Señor es fiel. Yo quiero que oremos esta noche. Quiero que oremos esta noche. Y quizás, hermana, tú has sido fiel. ¿Crees que el Señor no la ha escuchado? O hermano, el Señor tú has sido solo que Él tiene su fiel. calendario escrito. Y la respuesta está. Tú has Pero lo que te quiero decir esta noche, sido fiel. que aunque todo se acabe, Siempre has sido fiel. aunque haya violencia, aunque haya corrupción, tú has sido el fiel. gozo de nuestra fortaleza es el Señor. Tú has sido Con todo eso que esté sucediendo en el mundo, usted y yo nos alegraremos en Jehová tú has sido y me gozaré fiel. en el Dios de Siempre mi has salvación. sido fiel. Amado Padre, Me asombra tu amor. nos asombra tu amor, Señor, Y tu fidelidad, Señor. Porque a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo mundialmente, tú has permanecido fiel a tu palabra, Señor. Pon en cada uno de nosotros un corazón recto delante
de ti, Señor. y a mi lado Pon delante de ti, estás. Señor, un corazón humilde Tus ojos en nosotros amor para poder levantar nuestras en manos mi y decir, caminar. con todo yo me alegraré en Jehová Tal y vez me el gozaré en el Dios de mi sol salvación. Tú mañana eres no mi fortaleza, Señor. aparezca, Oh Señor, pero gracias puedo por tu amor. confiar Oh Señor, en que gracias por tu tú ahí fidelidad. estarás. Gracias, Señor, por tu bondad. Y del Gracias, Padre, firmamento en el nombre se precioso de burlen tu Hijo las Jesús. estrellas, Amén, Señor, y amén. pero a Hermanos, tu palabra que el Señor les bendiga fiel y tú recuerden, el Señor es seguirás. fiel en todo tiempo. Bendiciones. Tú has sido